Bueno, hoy voy a romper mis propios moldes, no acostumbro a escribir mis palabras, pero como me han puesto tantas limitaciones, hoy las las he escrito y las voy a leer. Vuelvo a decir buenas tardes, ya buenas noches, bienvenidos al Salón Príncipe de Asturias, del Centro Asturiano de Madrid, centro decano de todos los que están dispersos por el mundo, y lo de decano es solamente un dato temporal, porque el Centro Asturiano, a pesar de los años, no es un centro viejo, y eso se han encargado las sucesivas directivas de mantenerle en plena actualidad, y entre esas directivas está la actual. Queremos que sea una casa joven y trabajamos para ello, que no nos queremos dormir en el tiempo. Y esto, naturalmente, es una constancia que ha tenido esta casa, y esa constancia la vemos hoy con este acto, este maravilloso acto en el que ponemos nosotros muchas expectativas, supongo que las demás partes también las tienen puestas, y quisiéramos realmente que hoy se pusiese la primera piedra de un sólido edificio que resultase positivo por Asturias, para Asturias y por extensión para España. Asturias, con excepciones porque no hay reglas sin ella, es una localidad, una región, una autonomía muy española, muy de España. Y naturalmente, si trabajamos para Asturias, sabemos que estamos trabajando para España. Estamos seguros que las tres entidades, decía, participantes en este acto, quieren que del encuentro de hoy aquí nazca un camino fructífero para lo que no se escatimará empeño poniendo en práctica espíritu positivo, altura de miras, entendimiento, sincera colaboración y capacidad de cara al mejor de los resultados. Solo nos queda desear suerte a tal loable fin. Naturalmente esto, si se queda aquí, si se queda en el acto de hoy, de poco serviría. Escucharemos a un gran conferenciante diciendo unas cosas muy bonitas, pero hemos de ir un poco también a lo práctico y ver si sacamos adelante cosas interesantes que se pueden hacer, pero hay que colaborar y hay que poner ganas en el envite, y seguro que con el tiempo nos sentiremos muy felices por los logros conseguidos y dejaremos para la posteridad un camino abierto. Y naturalmente, como tengo el tiempo muy contado, creo que ya me estoy pasando, no voy a hablar del acto en sí, porque eso lo va a hacer el secretario general de Compromiso, don Eusebio Abascal. Perdón, está por allí. Exactamente. Y entonces, naturalmente, para ese fin le cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias, Andrés, y en primer lugar gracias al Centro Asturiano por vuestra acogida, por vuestra generosidad. Gracias a todos los que habéis venido a asistir a este primer encuentro, que como tú mencionabas, pues confiamos todos que tendrá una continuidad y que tendrá unos resultados en el tiempo para al final lo que todos buscamos, ¿no? Que es en la medida de nuestras posibilidades la mejoría de nuestra tierra y la mejoría de las circunstancias allí, etcétera, etcétera. No me quiero extender porque hoy, digamos, tenemos una serie de, como habéis visto en la invitación, de personas que van a intervenir antes del conferenciante, precisamente por el hecho de ser el primer encuentro, ¿no? Entonces, bueno, pensamos que era bueno que los socios tanto de Centro Asturiano por un lado como de Compromiso por otro, pues bueno, tuvierais ocasión de escuchar a los responsables de las respectivas juntas directivas y explicar un poco, bueno, en qué consiste o cómo funcionan cada uno de estas, ¿no? Evidentemente, el Centro Asturiano no necesita presentación de ningún tipo,
compromiso sí, creemos que se la necesita, y a continuación pues Carlos García Moriño como presidente de la directiva actual pues nos hará una presentación de esta asociación. Nada más por mi parte. De nuevo, bienvenidos y muchas gracias por vuestra asistencia. Bueno, buenas tardes. ¿Se oye bien, no? ¿Se me oye bien? Sí, muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. A ver, ahora se me oye bien. Antes oía. Bueno, pues buenas tardes y lo mismo que decía Eusebio, agradeceros la presencia aquí. A mí me hace especial ilusión, ¿no?, estar en el Centro Asturiano. Primero porque, bueno, a través de las reuniones del Consejo de Comunidades Asturianas yo he tenido la oportunidad de ya hacer amistad, ¿no?, tanto con Manuel como con Valentín. Y siempre hemos estado hablando de esta idea de hacer algo juntos, porque al final Compromiso Asturias 21, que os lo quiero definir, se define así como una asociación de la sociedad civil al margen de la política y sin ánimo de lucro, con una idea muy clara de retorno de talento. El tema del retorno de talento, como nos decía uno de los vicepresidentes de Compromiso Asturias, Fernando Méndez Navia, no es una idea de retorno elitista, ni mucho menos. Es una idea de sumar todo el talento que hay exterior, que hablamos de talento, pues la gente que está de todos los trabajos que pueden ser universidad, o científicos, o comerciales, o de todo tipo, ponerles nombres y apellidos, saber qué funcionalidad tienen y qué pueden aportar a Asturias, una especie de Big Data, ¿no?, pero bien centralizado, y volcarlo hacia Asturias para trabajar con la gente que está en Asturias, porque aquí lo importante era sumar lo de dentro con lo de fuera, y que todos los asturianos juntos, con esa idea, ¿no?, de retorno de talento, pues trabajáramos ahí de una manera, digamos, al margen de lo que es la política. Desde la sociedad civil, desde el conocimiento que nos da a cada uno de nosotros, pues las vivencias que tenemos en nuestras profesiones, en lo que oímos, lo que escuchamos. Hay gente con Compromiso Asturias que tiene altos niveles de responsabilidad, con lo cual pues tiene un conocimiento muy amplio, ¿no?, de lo que se está pasando. Hay otra gente que tiene menos, pero cada uno en su lugar pues va captando cosas y también va aprendiendo cosas y puede volcarlo hacia Asturias, que esa es la idea. Los asturianos de dentro con los de fuera. Nosotros trabajamos 4 áreas principales. Con los jóvenes, importante, ¿no?, los jóvenes asturianos, para buscarles primero orientación a través del mentoring, para buscarles becas de trabajo en empresas que tengamos fuera, para facilitarles estudios, facilitar trabajo, para también colaborar con la universidad. Tenemos otra segunda área que es la internacionalización de las empresas asturianas, que al final también a través de Asturias, porque ya tenemos un convenio, pues intentamos abrir puertas en aquellos países en los que tenemos socios, para facilitarles pues, la importación, la exportación, o bien darles un conocimiento del mercado a nivel consultoría, que yo creo que es muy importante. También abrimos una etapa reciente de tratar de invertir en startups asturianas, pues, socios de Compromiso Asturias, que tuvieran interés en esas startups, no un interés, digamos, de dar un donativo a esas empresas, sino un interés real, bueno, de participar en ellas, también participar en sus órganos de decisión y ayudarles con lo que sería orientar a esa empresa, ¿no?, para su éxito, pero también aportando recursos. En diciembre tuvimos una primera reunión en el ECI, ¿no?, y la verdad que nos presentaron 4 empresas magníficas, ¿no?, y nos damos cuenta un poco de lo que se está haciendo en Asturias, que muchas veces desde fuera no lo vemos y desde dentro de Asturias tampoco, ¿no?, porque yo creo que la mucha de lo que pasa en Asturias es que hay un ambiente realmente pesimista normalmente, y no se valora lo que hay, pero bueno, Gijón impulsa todo el centro que tiene allí de empresas de startups y es magnífico, ¿no?, lo que se está en el polígono de Llanera también, ¿no?, ahí se están haciendo cosas muy interesantes. Bueno, decíamos que esa era la segunda área que trabajamos. Una tercera área que trabajamos, que yo la llamo en grande, ¿no?, lo de retorno de talento en sí misma, pues lo que buscamos es pues dar charlas, dar conferencias, participar con la universidad y ahí retornar un talento, digamos, más específico, ¿no? Ejemplos que hemos puesto, pues Lucía García Linares, que es una socia nuestra, es experta en Toyota en el tema Lean, que ahora está muy de moda, que es una forma, digamos, de organizar el trabajo que parece ser que es muy eficaz. Bueno, pues esta es una de las mayores expertas que hay.
pues ha ido a Asturias a dar una charla a través de FADE y demás, ¿no? Con la Asociación Junior Achievement, pues también, que Eduardo está en ella, que es una asociación que busca ayudar a los jóvenes a aprender. Pues con esa asociación hemos también colaborado en Avilés y hemos llevado gente nuestra para que participara, ¿no? En esa idea de retorno de talento amplio hicimos también pues participaciones, ¿no? En diversos actos y cursos que se organizan en Asturias. Y la última que hacemos, que le llamamos el Think Tank, que para mí es, yo creo que la que más valor añadido tiene, consiste pues en al final plasmar en documentos cosas que estamos viendo fuera que pueden funcionar y que pueden funcionar en Asturias. Y ahí hemos hecho 4 documentos, pues queremos una Asturias mejor, buenas prácticas para Asturias, etc. La última que hicimos fue, con ocasión del 10º aniversario, hicimos unas jornadas de reflexión sobre el futuro de Asturias que queríamos en el año 2030, que se plasmó también en un libro muy interesante. Aparte luego hacemos muchos eventos, en Navidad hacemos un evento anual, donde damos el premio al socio de honor, que tiene bastante repercusión, en verano hacemos otro encuentro de asturianos que van del exterior y los juntamos con los de Asturias. Entonces ahí es donde entroncamos, yo pienso, con los centros asturianos, ¿no? Porque primero los centros asturianos serían nuestro lugar natural de estar cuando, pues si tenemos asturianos en el exterior, que sea el centro asturiano, los centros a los que podamos acudir también para realizar actos. Y luego porque además yo creo que ahí en los centros asturianos hay mucho talento también, que pueden aportar esa ayuda de retorno de talento hacia Asturias. Nosotros no tenemos lugares físicos como tales, lo que nosotros buscamos sobre todo es reunir a toda esa comunidad asturiana en el exterior para juntarla con la del interior. Ahí lo tenemos que hacer pues físicamente en las delegaciones que vamos haciendo, también lo tenemos que hacer a través de los medios que hay ahora. Tenemos una plataforma que hemos creado, que pues hay 300 y pico perfiles. A través de ella pues, se puede digitalmente pues, promover proyectos, promover ideas y poner en contacto, hacer un networking interesante con todos los asturianos que hay fuera y dentro de Asturias, ¿no? Y la parte digital es muy importante, tener a la gente muy controlada, ¿no? Porque lo que veníamos diciendo ahora, es difícil juntarnos físicamente, incluso en Madrid, porque aquí somos 200 socios y a las reuniones pues, no va mucha gente, porque es verdad que la gente está muy liada, en Madrid hay muchas cosas, pero sí, nunca nos ha fallado que cuando vamos a un asturiano en concreto le decimos, oye, te necesitamos para esto en concreto, porque para ayudar a este joven o para esto, siempre hemos recibido una respuesta positiva, ¿no? Lo que ahora necesitamos conseguir es aunar un grupo de gente mayor, ¿no? Más recursos, porque yo creo que tenemos un proyecto muy bonito. Llevamos ya 10 años trabajando y yo creo que ha llegado el momento también de intentar un salto cuantitativo y cualitativo, ¿no? Y poder influir también más en la sociedad asturiana y llevar nuestra voz y realmente lo que queremos todos, que al final es conseguir de Asturias, ¿no? Que Asturias sea un sitio mejor, ¿no? Para vivir, para estar y para sentirnos orgullosos de ella, que yo creo que todos nos sentimos enormemente orgullosos de nuestra tierra. Nada más, muchas gracias. Sí, buenas tardes, noches mejor. Bueno, en primer lugar, agradeceros que un día como un jueves que vengáis y que nos escuchéis es importante. Yo soy el presidente de la Federación Internacional de Centros Asturianos, que aglutinamos alrededor de 100 centros en todo el mundo. Pensar que asturianos hay desde Europa, pasando por París o Bruselas o otros sitios de Asia, de América, de España, evidentemente. Pero nosotros tenemos una historia, y esa historia empezó a circunscribirse hace 38 años casi. En el año 81, precisamente en aquella reunión estaba don Cosme Sordo, que fue presidente del Centro Asturiano de Madrid, en paz esté, así como José Luis Casas, aquí presente, que fueron de los fundadores o los iniciadores de esta federación que, fijaros qué curioso, en aquella reunión lo que acordaron fue lo siguiente, y leo textualmente, que no se pierda la identidad de los asturianos en la emigración, unir a los asturianos y defender la cultura autóctona. Fijaros qué objetivos tan preciosos, ¿verdad que sí, José Luis? En aquel año, hace 38 años, va a ser ahora en el mes de agosto. Es decir, que la Federación Internacional de Centros Asturianos es una federación ya longeva, con ganas, con potencia, con capacidad. ¿Y qué hacemos la federación? Orígenes. Somos lo que os he dicho, podría extenderme más, pero como son 2 o 3 minutos no quiero decir más. ¿Qué hacemos la federación? Aunar, unir, reunir,
compartir, comunicar, servir de interlocución entre el gobierno y los centros asturianos. A veces defendiendo, a veces reivindicando. ¿Por qué? Porque somos una entidad que lo que quiere es el beneficio de los centros asturianos, de los asturianos en el exterior, que hay muchos, por cierto, muchos. Miles, cientos de miles. Entonces, nosotros, ese es el trabajo que hacemos, y lo hacemos con dignidad. Tenemos muchos centros asturianos, ya os dije antes, casi 100. El más antiguo y longevo de España es el Centro Asturiano de Madrid, que tiene 137 años. ¿Verdad, Valentín? 137 años. Hace poco cumplieron más de 100 años otros 6 centros asturianos. Es decir, que los centros asturianos tienen un valor añadido muy importante, no solo por lo que hacen, sino por lo que representan. A veces en Asturias se nos tiene en cuenta de aquella manera, pero yo soy de los que cree que nosotros somos embajadores positivos, embajadores de Asturias, que aportamos valor añadido. No somos centros asturianos obsoletos, no, ni mucho menos. En los centros asturianos hay movimiento, hay asturianía, se defiende Asturias. Es decir, nosotros somos los defensores de Asturias en el exterior. Hoy es el ejemplo más palpable de lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque tenemos que los centros asturianos también tienen que abrirse a nuevas formas y sobre todo a nuevas estructuras que están surgiendo de acuerdo con las redes sociales, con las nuevas tecnologías, con el I+D+I, etcétera, etcétera. Es decir, están surgiendo cantidad de actividades diferentes que los centros asturianos tenemos que también asumir y, por supuesto, identificarnos en alguna manera con ello. Tenemos una gran ventaja, que tenemos esto, espacios físicos. Tener espacios físicos es fundamental. Y quería acabar, porque para hoy, para la Federación Internacional de Centros Asturianos, esto es una cosa que se ha ido pergeñando con el presidente del Centro Asturiano de Madrid, con mi amigo Valentín, que al mismo tiempo es presidente para España, vicepresidente para España de la Federación, y con otra serie de personas, que por cierto aquí también tenemos a la presidenta de Tres Cantos y a Nuria, que también es asesora. Y lo cierto y verdad es que hoy iniciamos un nuevo proceso, un nuevo camino, un nuevo espacio de unión entre Compromisos Asturias 21. Carlos y yo tenemos muy buena relación porque hace mucho tiempo que estamos, igual que Valentín, estamos en la comisión delegada del Consejo de Comunidades Asturianas y tenemos una interlocución y después con el vicepresidente y el secretario hemos llegado a conseguir, después de varias reuniones, un par de reuniones, ¿verdad?, sentarnos en esta mesa y hoy por primera vez podemos decir que hacemos un acto conjunto. Compromiso Asturias 21, que es esa gente emprendedora, esa gente, muy bien decía Carlos, que estáis ahí en las empresas, trabajando por Asturias, peleando por Asturias, intentando que Asturias se recomponga, intentando que Asturias crezca, intentando que Asturias salga de ese a veces pesimismo que tenemos, ¿verdad que sí? Que seamos capaces de influir y al mismo tiempo potenciar nuestra querida tierra. Bien, hoy es ese día. Por eso yo me siento especialmente satisfecho en nombre de todos los centros asturianos y especialmente los de Madrid, que hoy podamos decir que hemos hecho o hacemos un acto conjunto. Y además con una conferencia estupenda, la contribución de las universidades privadas al desarrollo económico y social. Eso es fundamental para todos los asturianos y sobre todo para los centros asturianos. Muchas gracias y espero y deseo que los centros asturianos tengan larga vida. Gracias. Pues muchas gracias. No sabe uno qué va a decir después de todas estas intervenciones tan atinadas. Y además es verdad que tenemos un aspecto muy serio y lo somos realmente, ¿no?, en el mejor sentido de la palabra. Bueno, buenas tardes y bienvenidos todos al Centro Asturiano de Madrid, porque realmente es una satisfacción que nos podamos encontrar en un acto como este, tantos amigos, tantos miembros de Compromiso Asturias, por supuesto del Centro Asturiano de Madrid, de la FICA, han venido exprofeso efectivamente de Tres Cantos, de Alicante, de muchos lugares, de la Universidad de Nebrija. Muchas gracias. Hoy nos reúne una conferencia, efectivamente, que es la contribución de las universidades privadas al desarrollo económico y social, a cargo de don Manuel Villa Cellino, que es manzana de oro de este Centro Asturiano, miembro del Consejo Superior del Centro Asturiano de Madrid, y además le va a presentar luego Eduardo, de manera que voy a obviar los muchos méritos que tiene, y principalmente el de la amistad y el de haber impulsado este encuentro, de manera que estamos muy agradecidos.
Manzana de oro también, siguiendo nuestra costumbre, es aquí don Rafael Lobeto, de manera que estamos encantados de todos estos amigos. Como presidente del Centro Asturiano de Madrid y tras el saludo institucional de don Andrés Menéndez, presidente adjunto, tengo que expresar nuestro deseo de promover y cultivar la cohesión entre los asturianos donde quiera que se encuentren, en beneficio efectivamente de Asturias y de España. Con este mismo objetivo nos acompaña en la mesa que acaba de hablar el presidente de la Federación Internacional de Centros Asturianos, don Manuel de Barros Canuria. Muchas gracias por venir exprofeso para este acto desde Alicante, como lo hiciste también en fechas recientes para un encuentro que tuvimos informal. Muchas gracias también a Compromiso Asturias 21, con su presidente Carlos García Mauriño, don Eduardo Sánchez, vicepresidente, y también el secretario general, don Eusebio Abascal. Es mucho lo que nos une y deseamos verdaderamente que esa unión se materialice, que haya una colaboración estrecha, cercana, efectiva, vamos a decir, sinérgica. Estamos dando pasos, precisamente ya se han referido a esta cuestión, pero tuvimos en los últimos meses algunos encuentros informales, cordiales, amistosos, y ahora nos llega este acto, que es para nosotros un honor, en el Centro Asturiano. Y deseamos efectivamente que sean muchas más las actividades que se organicen de modo conjunto. Compromiso Asturias 21, lo decía ahora el presidente, también figura en su página web, busca el interés y el progreso de Asturias y hacer de ella un lugar cada vez mejor para vivir. También nosotros, los centros asturianos y casas de Asturias, que integramos a parte significativa de los asturianos que residen en las respectivas ciudades y comunidades donde se ubican nuestras instituciones, queremos obviamente lo mejor para Asturias. A la juventud de Compromiso Asturias, que ya ha cumplido 10 años, están a punto de cumplir 11, a su dinamismo, a su manejo tecnológico, a su capacidad para emprender y movilizar talento, incluso o principalmente juvenil, que tanto necesitamos, se une efectivamente nuestra tradición. Ya hemos cumplido los 100 años como institución, nuestra acogida, nuestros espacios, que son verdaderos rinconinos de Asturias, repartidos por el mundo. Hemos de estrechar esfuerzos, estamos llamados a profundizar el conocimiento mutuo, tenemos una información muy parcial unos de otros, Compromiso Asturias y los centros asturianos, tenemos que conocernos más para apreciarnos más, y todo por imperativo de nuestra vocación asturianista, sin que ello suponga de ninguna manera la renuncia a nuestra especificidad, a nuestra singularidad. Hemos de hacer causa común por Asturias. Nadie entendería que no fuese así. Por eso celebramos muchísimo este encuentro, al que esperamos, desde luego, que sigan muchos más. Muchas gracias. Muy bien, pues gracias a todos por venir. Me toca a mí el placer de presentar a Manuel Villa. Y cuando entre todos decimos que fuera yo, pues la verdad es que no puedo estar más encantado de dedicarle unas palabras a alguien que creo que, y en este caso es verdad, no necesita presentación, porque cualquier asturiano, yo diría cualquier español y cualquier académico de este país conoce a don Manuel Villa. De hecho, yo creo que la Universidad Española le debe a esta persona que está en esa época de los 60, como digo yo, en plenitud de facultades, que estudió económicas, políticas y empresariales y que ha llevado la asturianía pues, por todas las partes del mundo. Pues yo creo que el entorno académico le debe a Manuel dos cosas que es como yo creo que con la amistad que me une le puedo definir: un visionario y un pionero. Yo creo que tenemos ante nosotros a un personaje que cumple esos dos, digamos, calificativos. Visionario porque no es fácil a finales del siglo pasado crear, diseñar un proyecto empresarial que lo es, y un proyecto académico que también lo es, como es la Universidad Antonio de Nebrija, de la cual él fue rector durante 10 años y ahora es presidente de su patronato y presidente de su consejo rector.
La Universidad Antonio de Nebrija es hoy y es una de las grandes universidades españolas y yo diría internacionales con más de 8.500 alumnos, un reflejo del enorme esfuerzo y del enorme entusiasmo y de la enorme inteligencia que Manuel Villa puso en su fundación y en la etapa que le tocó como rector y ahora la etapa que le toca. Llegamos a ser de presidente de la fundación y del consejo de rectores. Pero no solo es Nebrija, es CUNEF. Cuando allá por la mitad digamos, de la década pasada, también en un momento complejo de un centro como es CUNEF, fundamental en lo que es la formación de los alumnos de económicas, etcétera, se le pide que hay que hacer cosas relevantes, que hay que hacer, no sé si es una revolución, pero un cambio radical, pues imaginaos a quién se le pide ese esfuerzo y a quién se le pide que lo dirija, pues a don Manuel. Es decir, yo creo que estamos ante alguien que ahora ha hecho por la universidad lo que muy poca gente en este país ha hecho, y creo que se lo ha reconocido de alguna manera, pero todavía se le debe reconocer más. Pero yo creo que Manuel tiene también otro elemento que a mí me parece apasionante, que es que ha combinado y combina el elemento empresarial y del mundo privado. No hay mucha gente en España que sea capaz de entender el mundo académico y el mundo empresarial. Y yo creo que la persona que tenemos hoy que nos va a dar una conferencia en breves minutos cumple esos dos elementos. A mí me parece que eso, en el mundo que vivimos hoy, como no combinemos los aspectos formativos académicos con los aspectos empresariales, tenemos un déficit. Bueno, pues Manuel, afortunadamente, es una de esas pocas personas que es capaz de hablarnos de esos dos mundos que me parecen fundamentales. Manzana de Honor, Asturiano Universal, bueno, y tiene cantidad de títulos, ¿no? Y yo, antes de acabar mis palabras, quería también reconocer otro elemento que, bueno, a mí me parece también muy relevante, y es que en el año 2004 se le ocurre la brillante idea de generar un entorno allí en nuestra tierra natal, pues para verse un día en el verano, donde reúne, y a mí me ha invitado cantidad de veces, y reconocer que no he ido por estar en Marbella disfrutando de mis vacaciones, perdona Manuel, pero me has invitado siempre. Como digo yo, arreglar el mundo, y entonces entre cantarín y cantarín arreglarse el mundo hay unos cuantos, entonces a mí me parece que eso es extremadamente loable, porque, hombre, que un académico y un empresario con unos cuantos amigos se dedican a arreglar el mundo, esto solo puede hacerlo alguien como Manuel. Yo tengo que decir también que me honra con ser amigo suyo, nos conocemos desde hace casi 20 años, compartimos ideas, reflexiones en Compromiso Asturias y en el círculo de confianza, del cual somos parte los dos, y en ese sentido pues para mí es un placer que nos dirija esta conferencia, pues yo creo que un asturiano, que es una persona ilustre, que creo que todos los asturianos deberíamos agradecerle todo lo que hace por Asturias, y también creo que España tiene que agradecerle lo que ha hecho por España desde esos entornos académicos y empresariales. Así que Manuel, sin más, te dejo la palabra. Muchas gracias. Si me dejáis la palabra, muchísimas gracias, Eduardo, por la presentación. Gracias al centro por acogerme y vamos finalmente a hablar de universidades. Vamos a hablar de la universidad y tenemos una suerte y un problema, como siempre. La suerte es que a todos nos interesa el mundo universitario, todos los conocéis y os habrá interesado muchísimas veces, pues o bien directamente o por vuestros propios hijos, por nietos, por amigos, ¿no? Y al mismo tiempo este mundo universitario es un mundo que tiene una doble visión, la que lo vemos desde dentro y lo que se ve desde fuera. Voy a intentar hacer una conferencia que, como bueno, siempre hace este centro asturiano, está escrita y por lo tanto la podrán publicar y pueden bajar un nivel de detalle en el que yo no me voy a detener, porque quisiera aprovechar precisamente ese interés que todos tenemos por el mundo académico para que podamos hacer un coloquio en algún momento de este acto y que por lo tanto daros la palabra, contestar, digamos, algunas preguntas que se puedan tener, ¿no? ¿Cómo voy a presentar la reflexión sobre la contribución de las universidades privadas al desarrollo económico y social? Diré dos palabras sobre la importancia de las universidades, de todas, públicas, privadas, de la Iglesia, todas. Luego haré una pequeña reflexión que puede sorprender a algunos sobre quiénes son los clientes de la universidad. Hablaremos del sistema universitario español en este momento, con unos datos breves. Después profundizaré cuáles son las universidades privadas y de la Iglesia Católica en España en este momento.
hablaré de las dos diferencias fundamentales que yo creo básicas en función de la titularidad de las universidades para entender mejor el funcionamiento de estas y del propio sistema universitario, y luego naturalmente me referiré a las propuestas de valor de las universidades privadas en concreto. Déjenme empezar volviendo a repetir que yo voy a dar unas ideas fuerza que pueden parecer sorprendentes. Entonces, a quien le parezca sorprendente, a quien le parezca sorprendente y quiera debatir alguna de las ideas fuerza, después tendremos esa oportunidad. Porque, como siempre, con la tradición de profesor, que naturalmente tengo desde hace tantísimos años, lo relevante no es lo que yo comente aquí, sino lo que ustedes se lleven interiorizado de lo que hemos comentado entre todos, y por lo tanto que se produzca ese fenómeno de conocer mejor el mundo universitario a través de las palabras que yo pueda dirigirles y a través de la conversación que podamos tener, ¿no? ¿Por qué hablo de ideas fuerza? Porque hay una primera idea fuerza que para muchas personas es sorprendente. Si yo les digo que uno de los problemas que tenemos en España es que las universidades públicas y las privadas se parecen demasiado en su financiación. ¿Y por qué digo que se parecen demasiado en su financiación? Como ustedes saben, las comunidades autónomas, que son las titulares actuales de las universidades públicas, lo que hacen es dotar el presupuesto de la universidad principalmente en función del número de alumnos. Entonces el estudiante viene a pagar un 20% del coste de la matrícula, el resto de la matrícula lo paga la comunidad autónoma, pero al final la financiación fundamental de la universidad pública es en función del número de alumnos. En la universidad privada sucede lo mismo, lo único que ese 80% que paga la comunidad autónoma la paga el propio estudiante, sus padres, familiares o las becas que pueda tener. Por lo tanto, hay un primer problema de falta de diversificación de las fuentes de financiación de las instituciones universitarias. Y esta reflexión la hago desde el primer momento para que seamos conscientes de un problema de diferenciación que tenemos en el sistema universitario español. Pero vamos a empezar, como les decía, por la importancia de las universidades. Como todos ustedes saben, en este momento el conocimiento, se habla siempre del conocimiento como el principal activo de las sociedades. Antes, los que somos economistas, hablábamos pues tierra, capital y trabajo como las grandes fuerzas de desarrollo económico y social. En este momento el conocimiento, es decir, lo que saben las personas y son capaces de hacer con ese conocimiento, es el activo fundamental de las sociedades, de las empresas y de las propias personas. Activo fundamental quiere decir que hoy día cualquiera con conocimiento, o muchas empresas con conocimiento y con muy pocos recursos de otro tipo, son capaces de generar enormes desarrollos empresariales y un gran bienestar para la sociedad. Por lo tanto, la primera idea es que si el bienestar depende del conocimiento, los transmisores y generadores de ese conocimiento son muy importantes en la sociedad. Bueno, pues eso es lo que son las universidades. Las universidades no son más que aquellos agentes que se dedican a generar conocimiento, a transmitirlo y a formar las personas. Por lo tanto, en este momento podemos decir que las universidades son extraordinariamente importantes para el desarrollo económico y social y para el bienestar de las personas. Claro, si damos esa importancia enorme a las universidades, inmediatamente vamos a tener que profundizar durante esta breve charla en la calidad de esas instituciones. Y lo haremos, pero vamos a ir por partes. Las universidades son el gran activo, pero yo voy a decir algo más. Es que las universidades en este momento se consideran también los grandes agentes de la futura competitividad de los estados, de las naciones o de los países. Y voy a decir algo que para muchos les puede sorprender. El actual índice predictivo de cuál es el bienestar futuro de las sociedades suele ser la calidad de sus universidades. En función de la calidad de sus universidades se suele tratar de ver cuál va a ser el desarrollo económico y social de esa sociedad en los próximos 10 o 20 años. Y de hecho después podremos bajar de alguna forma a cómo distintos países están analizando esta enorme idea.
Pero vamos a hacer otra pequeña reflexión, otra idea fuerza, antes de seguir por ese camino, de preguntarnos quiénes son los clientes de la universidad. Porque muchas instituciones, naturalmente, para desarrollarse, lo que necesitan es satisfacer a sus clientes, que sus clientes estén muy satisfechos y que, por lo tanto, la institución, la empresa, vaya bien. Lo primero que tengo que decir es que el estudiante no es el cliente de la universidad y que no se puede considerar como cliente de la universidad a los estudiantes. Porque el cliente real de una institución universitaria es la empresa o la institución cuando se acerca a esa universidad a contratar un titulado que va con su título bajo el brazo. ¿Por qué digo esto? Porque la misión de las universidades es precisamente proporcionar esas personas formadas a las empresas y las instituciones que van a contratarlas. Y por lo tanto el cliente real es la empresa o la institución, no el estudiante. Hay otra razón igualmente profunda. Si nosotros tuviéramos que trabajar con nuestros clientes dentro de las universidades, ¿cómo podríamos transformarles? ¿Cómo podríamos exigirles que aprendan más, que sean diferentes, que mejoren? ¿Cómo les podríamos hacer sufrir con la exigencia que tenemos que aplicar dentro de las instituciones? A un cliente no se le puede hacer nada de eso. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta, y es muy importante, es que el cliente de la universidad es la empresa o la institución cuando contrata a sus titulados, es decir, aquellos en donde se les da un título profesional diciéndole que son capaces de hacer toda una serie de funciones, de servicios, de profesiones, porque se han formado bien. Naturalmente, se podría decir también que hay otro cliente de las universidades, genérico, que es la propia sociedad que se beneficia de tener, gran parte de las personas que forman Compromiso Asturias, que han pasado por las universidades. Naturalmente, la sociedad en su conjunto, genéricamente, también es cliente de las universidades. Y luego hay otro cliente de las universidades que vuelve a ser aquel que contrata sus servicios de investigación o sus servicios de análisis, que compra sus patentes, etc. Y naturalmente ese cliente vuelve a ser empresas, instituciones y gobiernos. Por lo cual yo insisto mucho en que el cliente de la universidad está siempre fuera de la institución y que cualquier institución universitaria que quiera relacionar con sus alumnos como clientes acaba, digamos, perdiendo el rumbo y no dando el servicio que tendría que darles. Bien, le decía hace un momento, y vuelvo a ese tema, que el mejor índice predictivo para ver el bienestar futuro de una sociedad es la calidad de sus universidades. Hay dos o tres ideas más adicionales relacionadas con esta. Se suele decir en el análisis serio de los países que el liderazgo que tienen las universidades en su interior, es decir, las universidades que están bien lideradas, que consiguen que toda la comunidad universitaria trabaje en la misma dirección, tenga los mismos objetivos, avance con la misma fuerza, sepa dónde quiere llegar, esas universidades que están bien lideradas son las que están más respetadas en su sociedad y por lo tanto tienen también un prestigio mayor dentro de la propia sociedad. Si no hay un buen liderazgo interno dentro de la universidad, esa universidad no tiene el prestigio social, el prestigio exterior que tiene que tener. Otra idea fuerza, ya para España, sobre este mismo tema. Las universidades privadas irrumpen en el panorama universitario español muy recientemente. En España, como quizá ustedes saben, hasta el año 1992, en donde el último gobierno de Felipe González, hasta que ese gobierno publica la ley de creación de universidades, estaba prohibido tener universidades privadas. Todas las universidades tenían que ser estatales o públicas. Bien, es verdad que hay 4 excepciones a las que luego me referiré y en su momento lo veremos. Pero luego hay otra idea fuerza igualmente importante y es que en casi todos los países desarrollados lo fundamental del sistema universitario es que sea mixto, que haya centros públicos y que haya centros privados y que haya una buena colaboración entre estos centros, porque parece fundamental que cualquier sistema que quiera desarrollarse necesita una competencia interna importante
y a mayor competencia, como siempre decimos en la Universidad Antonio de Nebrija, a mayor competencia, mayor colaboración. No hay cosa mejor que colaborar con aquellos que compites y esforzarte igual que se esfuerzan ellos, porque con eso mejora todo el sistema. Con lo cual, en la mayoría de los países que quieren llevar a buen término su desarrollo universitario, lo lógico es que existan centros públicos y centros privados y que estos compitan entre sí. Vamos a pasar a dar unos datos sobre el sistema universitario español, que quizá muchos conozcan, pero no me importa repetirlos. En este momento en España hay 50 universidades públicas y 32 privadas. Fíjese que el número de instituciones ya no es que sea parejo, pero se está acercando. O sea, yo creo que no pasarán muchos años sin que tengamos más o menos 50 universidades públicas y otras 50 privadas actuando en el sistema universitario español. En este momento, 50 universidades públicas, 32 universidades privadas. Claro, lo relevante no es tanto el número de instituciones como el porcentaje de estudiantes que tienen, es decir, sobre quiénes están trabajando esas instituciones. Y aquí los datos son también muy claros. En este momento el 14%, solamente el 14% de los alumnos de grado de las antiguas licenciaturas están en universidades privadas y el 86% en universidades públicas. Como saben ustedes, el grado ahora es la primera parte de los estudios universitarios, que dura 4 años. Pero los estudiantes de máster, que es la parte quizá más relevante en este momento de la formación universitaria, es decir, en este momento los estudiantes que hacen lo que se llama el posgrado, que tienen unos estudios adicionales al grado, en este momento el 34% de los estudiantes de posgrado están en universidades privadas y el 66% en instituciones públicas. Esta proporción de 2/3, 1/3, yo me atrevería a decir, y luego lo podríamos debatir con un poco más de intensidad, que es un buen equilibrio entre lo público y lo privado para el caso español. 2/3, 1/3 de estudiantes o de la digamos, capacidad de trabajo. ¿Qué más podemos decir de las universidades privadas? Claro, yo les podría contar muchas cosas, pero voy a ser breve en ese sentido y luego si hay preguntas profundizamos. Obviamente las instituciones privadas tienen una serie de rasgos comunes derivados de su condición de privadas que hacen que tengan unas oportunidades y unos desafíos específicos sobre los que entraremos brevemente. Pero déjeme decirle antes algo que yo creo que es importante que lo conozcan y que para mí fue una fuente, digamos, de información y de actividad relevante, es que en el año 2008, como os digo, las universidades privadas empiezan a crearse en 1993-95, o sea, en el 93 las 2 primeras, en el 95 la tercera y la cuarta. La Antonio de Nebrija fue la tercera, aprobada por las Cortes Generales de España. Ahí no me he detenido, pero es relevante saber que cada universidad se aprueba por una ley específica del Parlamento, es decir, cuando no se había traspasado las competencias a las comunidades autónomas, eran las Cortes españolas las que tenían que votar tanto en Congreso como en Senado una ley para cada una de las universidades. El trámite es, por tanto, realmente complejo, arduo e importante, porque para quitar la licencia universitaria es necesario un mismo proceso, con lo cual son instituciones de extraordinaria relevancia. Decía que en el año 2008 se crea en España un foro que se llama el Foro Emilia Pardo Bazán, en donde están la mayoría o prácticamente todas las universidades privadas de España. Es un foro que se reúne cada 3 meses, se debaten los temas que tienen importancia para las universidades privadas y es un foro de presidentes de los consejos sociales o de los patronatos de esas instituciones. Este foro de universidades privadas es relevante para saber que es que no se han querido separar de las públicas, sino al contrario, porque el órgano de coordinación más importante del sistema universitario español es la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas. En la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, que se llama la CRUE, ahí están todos los rectores, tanto de públicas como de privadas, y es el gran órgano de coordinación de la universidad española en general, desde la perspectiva de los responsables de esas instituciones, de los responsables de las universidades. Pero este otro foro, el Foro Emilia Pardo Bazán,
es un foro que tiene la ventaja de que allí se debaten y se trabaja, y es un foro, digamos, de buenas prácticas de las instituciones puramente privadas. ¿Cuántas son y cómo se distribuyen? Ya he dicho que son 33 y hay un primer matiz, y aprovecho para decir algo más del foro, un primer matiz de unas instituciones que no las admite el foro de universidades privadas, porque son universidades privadas de titularidad pública. O sea, hay algunas universidades que es una institución pública, un ayuntamiento o una comunidad autónoma que lo que hace es crear una universidad. Los ejemplos clásicos son la Huerta de Cataluña, la Universidad de Vic, en su momento la Internacional de Valencia. Son universidades creadas, vuelvo a decir, por instituciones públicas, esas no pertenecen al foro. Del resto de las instituciones hay 13 que se definen claramente como confesionales y católicas en su ideario. Es decir, hay 13 universidades que tienen un ideario católico y que además de realizar su labor de formación universitaria, pues tienen ese ideario, pertenecen en general a la Iglesia católica o a sus instituciones, y el resto son puramente privadas. Empiezo ya ahora a dar 4 pinceladas sobre diferencias de unas y otras, pero para entender mejor tanto la contribución de las privadas al desarrollo económico y social como su relación con las instituciones públicas. ¿Cuáles son las 3 libertades básicas que somos de los pocos países que no tienen todas las universidades y que sí tienen las universidades privadas? Hay 3 libertades básicas para que una universidad funcione bien: que tenga una libertad de elección de sus estudiantes, que tenga una libertad de elección de sus profesores y que tenga una libertad de elección de sus fuentes de financiación y, por lo tanto, de cómo se estructura económicamente o empresarialmente. Esas 3 libertades las universidades privadas las tienen, pueden elegir libremente a sus estudiantes, a sus profesores y sus fuentes de financiación. Por desgracia, las universidades públicas no siempre pueden hacerlo, y yo creo que eso le resta, como luego veremos durante la conferencia, alguna parte de la competitividad. ¿Cuáles son los sistemas de control que hay en el mundo universitario? Es un tema muy relevante porque en función de cómo está controlada una institución también se tiene idea de cómo se puede desarrollar. Entonces, en España tenemos 2 grandes sistemas de control públicos, conocidos de todos, sobre el sistema universitario. El primer sistema de control son los propios órganos administrativos que, como decía hace un momento, tienen que aprobar la universidad, pero que después tienen que aprobar cada una de sus titulaciones. Como ustedes quizás sepan, cada 6 años hay que renovar lo que se llama la acreditación de cada una de las titulaciones para poder seguir impartiéndola. Bueno, pues entonces todos estos órganos administrativos es lo que llamaríamos un control administrativo. Ese control administrativo está en manos de la ANECA, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad, y de otras agencias autonómicas. Por lo tanto, hay un control administrativo desde los poderes públicos de todas las universidades, tanto públicas como privadas. Pero hay un segundo mecanismo de control, y me voy a detener brevemente en él porque para mí es el que me parece fundamental. En nuestros días ese otro mecanismo de control es el propio mercado, es decir, la libertad de las personas para elegir la institución a la que quieren ir es naturalmente un mecanismo de mercado. Uno elige en función de lo que cree que es mejor, donde se va a formar mejor. Pero como decía al principio de esta charla, las empresas y las instituciones van a contratar a los estudiantes una vez que reciben el título a determinadas instituciones. Eso vuelve a ser mercado. Pero es que además ese mercado, precisamente por lo que decíamos al principio de esta conferencia, por el enorme proceso de desarrollo institucional y de globalización que hay, ya no es nacional, es mundial. Hoy día hay muchos estudiantes que pueden elegir universidades de otros países, hay muchos estudiantes de otros países que vienen a estudiar a España y esperemos que ese número sea creciente. Entonces ese control de mercado es el gran control sobre el que estamos tratando de reflexionar y de actuar cada una de las instituciones. Lo que nos interesa es ser cada vez más atractivas,
ser para estudiantes, para profesores, para que las empresas vengan a contratar a nuestras universidades, ser cada vez más atractivas, pero lo que es lo más importante, ser cada vez más aspiracionales. Antes, en la presentación, Eduardo tuvo la gentileza de hablar de CUNEF. CUNEF es verdad que tenía toda una serie de problemas en el 2005, cuando me llaman para ocupar la presidencia. Pero pocos años después, CUNEF, que siempre tenía 300 plazas, recibía 900 solicitudes para entrar a estudiar el grado en Administración y Dirección de Empresas. Quiere decir que elegía un estudiante de cada 3, con lo cual era tremendamente aspiracional, estaba tremendamente seguro en su posición porque siempre tenía una gran demanda y al mismo tiempo tenía cada vez mejores estudiantes y por lo tanto las empresas venían a contratar a cada vez mejor a sus titulados. O sea, estaba con el círculo vicioso normal. Luego podemos ver en el debate como uno de los problemas que hay en España es que muy pocas instituciones tienen claro que el numerus clausus, es decir, el que no se pueda entrar en la institución, es un gran servicio al país, porque se tiende a decir que lo que tiene que haber es plazas para que todo el mundo, y que todo el mundo pueda entrar en cualquier sitio. En cuanto la universidad deja de ser aspiracional, pierde una parte de su capacidad formativa y pierde una parte sustancial de su capacidad de beneficiar a la sociedad, como luego podemos ver o incluso debatir. Estos son, como decía, los sistemas de control. ¿Cómo estamos en este momento en el panorama de las universidades privadas desde el punto de vista de su propio desarrollo? Lo primero que hay que decir es que de las 32 instituciones que hay, en principio casi todas van bien. Es decir, no hay noticias especiales, yo no las tengo, no las conozco, que haya instituciones que no estén cumpliendo bien su labor o que estén con problemas de desarrollarse o de ocupar un determinado lugar en ese sistema universitario. Por otra parte, todas las universidades de la Iglesia, que como digo son 13 o 14 según como las contemos, están realizando ambas labores, digamos, la de ser una institución como un ideario católico y al mismo tiempo proporcionar la formación necesaria a todos sus estudiantes para que puedan ser contratados por las empresas de una forma razonable. Y en estas instituciones de la Iglesia sí quiero hacer un pequeño paréntesis porque alguno de ustedes puede haber oído hablar de Deusto, comillas, Navarra y la Pontificia de Salamanca y les suena que tienen más de los años que yo he dicho, o sea que no se han creado en el año 92-93. La razón es muy sencilla, esas instituciones se llaman pontificias porque eran universidades del Estado Vaticano en España y tenían un régimen muy especial que las hacía precisamente, les daba capacidad de ser universidades, pero bueno, con ciertas limitaciones que luego se suprimen porque cuando se establece el decreto de creación de universidades se convierten en puramente privadas. De la misma forma que hay algunas instituciones como San Pablo CEU o la Ramon Llull de Barcelona, que también existían algunos de sus centros antes, porque eran centros adscritos a las universidades públicas, que es una parte de la conferencia donde yo no voy a entrar, pero si alguno tiene curiosidad por hablar de centros privados adscritos a universidades públicas, tienen un estatus especial que dependen de la universidad pública, pero que tienen una capacidad de gestión privada. Bien, decía que cuál es, digamos, la ventaja, y vuelvo a enlazar con los sistemas de control, de una forma relativamente rápida, si me dejan hablar un poquito más, en ese sistema de control de mercado, ¿qué es lo que es muy relevante? Lo que es muy relevante es que una vez que la institución universitaria tiene una libertad real para elegir sus profesores, sus alumnos y sus fuentes de financiación, que tenga un proyecto académico que sea el dominante, pero que esté soportado por un proyecto empresarial razonable. Es decir, todas las instituciones, cualquier empresa, cualquier institución libre, necesita consumir menos recursos de los que genera, de los que le llegan, porque tiene siempre que acumular para poder invertir y seguir creciendo. Entonces, el tema de la capacidad de inversión que puede tener cada institución es un tema muy relevante en el desarrollo a medio plazo de todas las instituciones privadas.
Como decía hace un momento, las noticias es que hasta ahora esas instituciones van bien, que consiguen generar unos recursos suficientes para naturalmente cubrir todos sus gastos y al mismo tiempo ser capaces de invertir en los futuros proyectos. Y aquí hay un dato curioso que vuelvo al principio de esta conferencia, del parecido de las universidades públicas y privadas. Lo más curioso es que sus costes de funcionamiento son relativamente similares. Es muy curioso cuando se analiza costes de funcionamiento por alumno de una institución pública o de una institución privada, no hay grandes dispersiones, no hay abanicos muy grandes de diferencia. Lo único que sucede es que, claro, muchas instituciones públicas no están acostumbrados a generar ese excedente para seguir invirtiendo. Cada vez que quieren invertir tienen que pedirle más dinero a la administración pública de la que dependen. Y en cuanto a la situación global o económica del país pues no es tan buena como en otras ocasiones que lo ha sido, bueno, pues tienen estos problemas de inversión que, bueno, en ocasiones se plantean como problemas de gestión relevante en el mundo universitario. Pero una vez dicho este panorama, ¿cuál es la gran ventaja de las instituciones privadas? Fundamentalmente, establecer sus propios sistemas de organización y control. O sea, la ventaja que tienen las instituciones privadas sobre las públicas es que pueden organizarse como quieran. Y pueden organizarse como quieran para cumplir su función, que es la que ya hemos dicho muchas veces, de proporcionar personas bien formadas a las empresas y las instituciones que son sus clientes, y por lo tanto, a través de ese mecanismo pueden generar proyectos de valor añadido suficiente como para seguir desarrollándose ellas mismas y estar cada vez más aceptadas en la sociedad. Voy a hacer una brevísima enumeración de lo que yo llamaría las propuestas de valor de las universidades privadas, o por qué, que es el centro de la conferencia, por qué contribuyen de forma tan eficaz al desarrollo económico y social dentro del marco que les he dicho de su tamaño y de su actuación en este momento en España. Lo primero es que, claro, proporcionan un gran servicio público sin coste para el Estado. Más o menos, en cifras redondas, el coste en este momento de las universidades que no son privadas, si calculamos que pueden tener un presupuesto medio de 200 millones, pues multiplicamos por 50 y son 10.000 millones. Bueno, pues las universidades privadas, que ya son 33, proporcionan ese mismo servicio de formación de las élites profesionales y de los grandes profesionales sin coste para el Estado. Segundo, se ha visto en el análisis que se hace habitualmente que tienen una gran eficiencia en el uso de recursos, es decir, tienen mucho menos derroche que la institución pública, porque tienen una organización distinta, o sea, la eficiencia en el uso de recursos es mayor y por lo tanto les da también una ventaja competitiva usando el mismo recurso o con los mismos costes, como estaba diciendo. Después han demostrado también que tienen bastante flexibilidad y rapidez para adaptarse al espacio europeo de educación superior. No lo había dicho antes, pero no nos damos cuenta de la enorme suerte que tenemos en Europa y con la Unión Europea. O sea, en este momento un titulado de cualquier universidad española puede ejercer su profesión en 53 países distintos. Es decir, por el mero hecho de ser un arquitecto y tener su título de arquitecto, puede construir en 50 y tantos países. Eso no hace nada, era un milagro, había que ir acreditándose en cada país, no podían ejercer donde querían. Bueno, el espacio europeo de educación superior, que como sabéis es un espacio superior a la propia Unión Europea, porque hay países como la propia Rusia y otros países que se han adherido a ese espacio europeo de educación superior, bueno, engloba todas estas profesiones y permite que ese ámbito internacional de las universidades esté mucho más desarrollado. Todas las privadas han demostrado mucha flexibilidad y rapidez para adaptarse. Luego, naturalmente, tienen un interés grande por la calidad docente, porque no les queda más remedio. O sea, si una institución tiene que cobrar 5 veces más que otra, por lo que parecería que es el mismo título, es decir, el título de abogado de cualquier institución es el mismo, el de ingeniero industrial. Naturalmente, tiene que hacer una oferta de calidad suficientemente alta como para que el que va a elegir quiera ir a esa institución. Entonces, el esfuerzo de calidad
calidad docente, el esfuerzo porque la transformación del estudiante sea máximo, que el prestigio de esos estudiantes sea también más alto y que las empresas vengan a contratar a esa institución, les obliga de una forma extraordinaria pues, su propia situación. Luego hay otra cosa que se sabe poco, y es que la mayoría de las universidades, pero sobre todo casi prácticamente todas las de la Iglesia y muchas de las privadas, tienen unos sistemas de becas que permiten a la mayoría de los estudiantes estudiar con el mismo coste de la pública, pero con un matiz: tienen que tener normalmente una media superior a 7, tienen que venir con una media superior a 7 en el bachillerato. Es decir, no pueden con 5,5, con 6, como están ahora las becas públicas, acceder a ese sistema de becas. Pero con un expediente suficientemente bueno hay muchísimas oportunidades de estudiar en una universidad privada al mismo coste que tiene una pública. Dirigen muchas de estas instituciones sus graduados hacia la internacionalización y hacia competir en mercados difíciles. También es lógico, o sea, si quieren que sus graduados salgan a las mejores empresas, lo lógico es que dirijan hacia ahí una parte de su formación. Luego, en su investigación, tienen otra característica muy conocida, y es que se preocupa mucho más de la investigación aplicada que de la básica. Es decir, intentan vender su investigación y entonces intentan contratar con empresas e instituciones aquellos productos o aquellos desarrollos que luego sean capaces de ser financiados por las empresas. Después hay instituciones, y vuelvo a decir que esto tampoco está de moda en nuestro país, pero a mí me parece un servicio público importante, que están realmente dispuestas a formar élites, o sea, a formar personas especiales porque tienen que estar luego dirigiendo instituciones o dirigiendo centros de investigación. Están muy decididos a que las élites, a intentar atraer a las élites, para que esas mismas élites den aún más prestigio a la institución. Y por lo tanto, dirigen una parte, digamos, de su actividad en ese sentido. Y naturalmente, el gran activo de estas instituciones universitarias privadas es que tienen excelentes vínculos con el mundo productivo. O sea, casi todas tienen enormes redes o grandes redes de empresas con las que colaboran habitualmente, tanto para que hagan práctica a sus estudiantes, como para hacer proyectos de investigación, como para colocar a sus graduados. Y después, y aquí voy a poner un ejemplo que a todos les sonará y que muchas veces no se resalta lo suficiente, normalmente se decía en España que nosotros no teníamos buenas universidades en el mundo internacional, con suficiente reconocimiento, pero sí escuelas de negocios, ¿no? Como ustedes saben, hay 3 escuelas de negocios, IES, SADE y el Instituto de Empresa, que salen sistemáticamente en los primeros rankings mundiales. Bueno, esas escuelas de negocio ya son todas universidades. El IES está integrado en Navarra, el Instituto de Empresa ya es EA University y el SADE está integrado en la Ramon Llull, con lo cual sí tenemos instituciones de primer nivel compitiendo en ámbitos internacionales. El resumen es que, en mi opinión, la posición de España en el contexto internacional es buena, luego también lo podríamos discutir para quien no lo crea así, y que una parte de ese buen posicionamiento se debe a sus universidades, y se debe a sus universidades tanto públicas como privadas, ¿no? Pero no quisiera terminar esta conversación, digo conversación porque ahora les daremos la palabra sobre las universidades privadas, sin decir 2 o 3 cosas que yo diría también muy buenas sobre las universidades públicas. Porque ahora, al hablar de los rankings, naturalmente ustedes habrán visto noticias de prensa que a mí me parecen poco serias y poco fundadas, en donde acusan a nuestras universidades públicas de no estar entre las 200 mejores del mundo, y como si eso fuera una vergüenza importante para el país. Y yo no estoy en absoluto de acuerdo con esa consideración. ¿Y por qué? Pues voy a decir 2 o 3 razones que me parecen relevantes. La primera es que cuando se hace la distribución administrativa, el traslado de competencias universitarias a las comunidades autónomas, en mi opinión el Estado cometió un fallo relevante, y es no reservarse para él 4 o 5 universidades estatales públicas de primer nivel que las financiara de forma distinta a las otras y que por lo tanto les diera más capacidad de actuación. Es decir, teníamos que haber tenido no solo
la UNED y la Internacional Menéndez Pelayo, que son las únicas que dependen del gobierno central en España, teníamos que haber tenido media docena de universidades que fueran diferentes de las universidades que hay ahora en las distintas comunidades autónomas. Y, naturalmente, en una comunidad autónoma es aún más difícil no financiar por igual a todos y privilegiar una u otra universidad. Solo hay dos ejemplos de universidades públicas que han sido un poco privilegiadas: la Carlos III, por la influencia que tuvo su rector durante muchos años en los gobiernos socialistas, y la Pompeu Fabra por una, digamos, financiación especial que desde el principio le quiso dar la Generalidad Catalana. Pero entonces, dentro de por esa razón, quiero decir, tenemos un sistema universitario público razonable, pero que no se ha podido distinguir ninguna de ellas en los primeros rankings de universidad mundial, en mi opinión, todavía. Pero para mí la otra razón importante, y que yo creo que hay que decirlo para el orgullo de los españoles y de sus universidades, es que la universidad pública se parece un poco a la seguridad social. Es decir, es una gran formadora con un nivel medio de oportunidades estupendo para todo el mundo. De la misma forma que la seguridad social acoge, digamos, de una forma maravillosa a todo el mundo y nos da a todos los españoles una enorme seguridad de poder verlos enfermos de cosas graves, y vamos a la seguridad social y sabemos que estamos bien tratados. Bueno, pues a la universidad pública le pasa eso. O sea, aunque no haya destacado, digamos, en el mundo ninguna de sus instituciones, que es un tema estructural de cómo están financiadas y cómo están gestionadas, cumplen una muy buena misión de dar oportunidades de formación a una gran parte de la población. Bueno, pues dentro de ese marco, por eso es importante decirlo, las universidades públicas, las universidades privadas, ¿qué les sucede? Que se ven obligadas a competir aún más fuerte, porque ese sistema público no es malo, con lo cual tú tienes que hacerlo mucho mejor para que vengan los estudiantes y estén dispuestos a incurrir ellos o sus familias en unos costes muy superiores. Entonces, mi resumen es que tenemos un sistema universitario mixto, en donde las universidades privadas, las 32 que ya hay, y las 50 públicas, bueno, pues son capaces de proporcionar a nuestra sociedad unos servicios de formación muy importantes. Y fíjese que lo enlazo un momentito solo con el principio de esta conversación. Decíamos que el conocimiento era el gran activo de las sociedades de nuestros días. Pero que, claro, cuando nosotros hablamos de formación de un estudiante, es que hablamos al menos de 4 cosas. Hablamos, formaciones en general, pero hablamos de conocimientos. Pero claro, es que hablamos también de competencias, hablamos también de habilidades y hablamos también de actitudes. Y entonces el problema de las universidades es que no tienen que formar solo en conocimientos, tienen que formar conocimientos, competencias, habilidades y actitudes, que en el fondo son valores. Entonces, esa formación amplia de la persona, para que la persona sea cada vez más capaz de integrarse en el mundo profesional y por lo tanto que los clientes de la universidad vengan a contratarle de una forma, digamos, en donde él se sienta plenamente seguro de su potencialidad, es, yo creo que el gran servicio que tienen que prestar las universidades y que prestan las universidades en nuestro país. Con lo cual, como españoles, yo creo que tenemos que sentirnos todos orgullosos de lo que tenemos, conocer también las debilidades que naturalmente existen en unas y otras instituciones y trabajar para que esas debilidades sean menores y el éxito de los graduados y los titulados de nuestras universidades sea cada vez mayor. Mi visión es que las universidades privadas están claramente cumpliendo su misión de competir en un mercado, como digo, de competencia imperfecta, porque compiten con unos costes muy diferentes de las públicas, pero eso les obliga a hacer unas ofertas de valor y unas ofertas de formación mucho mejores para ser elegidas, y al mismo tiempo el sistema público es un sistema que, gracias a la competencia de las privadas, se ve obligado también a mejorar y a seguir avanzando en los términos que lo está haciendo. Con lo cual, mi resumen es que la aportación de valor es muy relevante, tanto de las universidades públicas como de las privadas, a nuestro sistema económico y social y, por tanto, a nuestra sociedad. Muchas gracias.
Bueno, pues entramos en un coloquio. El conferenciante está dispuesto a contestar cuantas preguntas le quieren hacer. Rafael Lobo, rompe el hielo. Tenía que ser el primero porque soy doble vecino de Manuel Villa. Somos los dos únicos que hay aquí que yo sepa. Si hay alguien más, pido disculpas, de Lozana, y somos los dos únicos que somos de Lozana y de Madrid. Entonces, como profesor, como creador del Instituto Europeo de Estudios Marítimos, o como impulsor de los 3 centros marítimos que hay en Asturias, impulsor, creador de 2 de ellos, sucesores de los de Jovellanos, que unió en la náutica una visión espectacular y la mineralogía, pues tengo que decir que felicito a mi vecino de Garrida. Yo soy de Santa Marta, pero los dos somos de Lozana. Es como hablar de algo que no existe, porque yo tan pequeño, o sea, esa Asturias es pequeña, pero esto de Lozana ya no es pequeño, es espectacular. Entonces, primer asunto, es espectacular que haya un paisano tan listo de mi pueblo, ¿entiendes? Dice, compensa sobradamente lo mío. Bromas aparte, felicidades. Vamos al segundo bloque. El segundo bloque es felicitar al Centro Asturiano. Hablo a título totalmente personal, luego hablaré oficialmente, pero quiero decir que el centro está aquí representado por 2 presidentes y la mano del presidente del Consejo, que es muy larga. Entonces, aunque no se la ve aquí ahora. Entonces, yo creo que debemos felicitarnos de que estas 2 instituciones, ya sabéis que lo normal en nuestro pueblo es que las romerías acaben a palos y que las instituciones se peleen. Es una característica nuestra, un poco peculiar, que deberíamos ir abandonando por todas esas universidades 80 y pico, que dijo Manuel. Entonces, que haya 2 instituciones que colaboran aquí me parece muy importante. Por eso he convocado a un joven, al secretario de la Real Academia de la Mar, a Herminio Menéndez, que se ha puesto malo y no ha podido venir, a representantes de los partidos y tal, para que aplaudan esta iniciativa, porque ya sabéis que no es verdad que el arca y la seda se venda sola, no es posible. Sin comunicación esto no es posible. Y hay 2 cosas que agradecer a Compromiso. 2 cosas que no sé si seréis conscientes de ellas, pero que influyen decisivamente en nuestras vidas. Una es, no conozco a Diego Campa, no les hago la pelota a estos, porque normalmente el otro de Garrida es mucho más calmado que yo, pero yo soy súper crítico. O sea, veo Asturias mal, y como la veo mal y la quiero mucho, pues no oculto esa visión. Asturias está en caída libre. Por lo tanto, si hay una institución aquí que se llame Compromiso, que haya conseguido que Tallane haya venido a mi pueblo a ayudar a los talleres, se haya comprometido en los premios Príncipe de Asturias a defender a España y haya impedido que un delincuente entre en el Parlamento, solo por eso merecería la pena Compromiso, para aquellos que tienen dudas. Pero además aporta otra cuestión fundamental, y es que debe buscar soluciones a la pregunta de por qué somos más babayos dentro que fuera. Es una pregunta académica, retórica, que hacemos los de Lozana. ¿Cómo es posible que dentro la sidra produzca tantos babayos? Es difícil de admitir, porque todo el mundo sabe que la sidra se pica pasando pajares. Pues algo pasa con esto. En todo caso, esas 2 cuestiones son fundamentales en relación con Compromiso. Por supuesto, los de Lozana tenemos mucho humor, porque si no lloraríamos y veríamos que lo imposible no es posible, y lo imposible hay que hacer posible, como hicieron los que descubrieron hace 500 años La Habana, la mejor ciudad, o Pedro Menéndez de Avilés. Vamos al tercer bloque. Y ahora sí, oficialmente. Represento aquí a 3 fundaciones. La Fundación Philippe Cousteau Unión de los Océanos, la Fundación Titanic y la Fundación Emilio Barbó. No es tan fácil esto, hay que engañar a muchísima gente para hacer esto. Entonces, para tratar de engañar a los presentes, desde el próximo mes, estas 3 fundaciones celebran en Asturias cosas maravillosas. Por ejemplo, el día 30, en la playa de Vallas, al lado de Salinas, en el concejo de Castellón, al lado del Museo de Anclas que donamos a ese pueblo y que todos conoceréis, si no conocéis tenéis varios problemas, que debéis resolver pronto, sobre todo, por ejemplo,
de Tres Cantos y Alcobendas, que es limpiar las playas con todos los niños asturianos. A continuación, con el Sporting, espero que con el Oviedo, por supuesto con la universidad, con todos los ayuntamientos, etc. El 4 de mayo, concierto para el Padre Ángel en solidaridad. El 29 de junio, homenaje a Filipe Cousteau, que también pretendemos hacer en Lisboa, que es donde murió, como sabéis, en el Club Náutico. Es decir, las actividades a las que invitamos al centro no lo podemos invitar si es patrono igual que yo, fundador. O sea, que mandan estos del centro exactamente igual que yo. Somos democráticos, por tanto, no invitamos al centro, pues invitamos a Compromiso. Le invitamos al centro porque está invitado, si es un patrono de la fundación igual. Entonces, si 3 instituciones asturianas, la fundación es de Madrid, pero es absolutamente asturiana, más el Ateneo Jovellanos de Gijón, más las instituciones públicas, más aquellas otras empresas que nos han dado apoyo totalmente desde el primer momento, actuasen juntas, entonces algunas de las preguntas que nos hacemos y que no tienen respuesta porque no son fáciles, seguramente empezarían a cobrar una visión correcta, que es la de Europa, que es la de tratar de resolver las contradicciones entre lo de dentro y lo de fuera, que es ¿por qué no hicimos esto antes? Muchas gracias. Gracias, Rafael, por esa presentación tan magnífica, pero se lo ha puesto fácil al conferenciante. Yo de mi pueblo. ¿Alguien más quiere intervenir? Sí, 2 ahí atrás, a ver. Aunque don Rafael me ha citado, pero no es como secretario de la Academia de la Mar, por lo que quiero hablar. Es que me ha dejado usted muy tranquilo y muy esperanzado y nos ha dado una visión optimista que ya era hora de que alguien hable con optimismo de la universidad. Yo soy universitario de vocación muy tardía, mi título es alférez de navío de la Escuela Naval Militar de Marín, pero por después de mi carrera terminé, ahora mismo soy profesor en la aula para mayores de 60 años de la Complutense. Y nos ha hablado de las 3 libertades, y es lo que peor comprendo. La libertad de selección del alumno, porque el alumno que quiere ser dentista, y si no saca un 9, no es dentista de la pública, y entonces el papá le paga ir a la privada. Entonces ustedes tienen un déficit, están trabajando con los peores, por así decirlo, sin ofender a nadie. Y entonces, como dice don Rafael Lobeto, ¿cómo oye esto? Sí, esos son datos, como son objetivos se pueden decir. Efectivamente, Ciencias de la Salud es la única, el único área universitaria que en este momento no tiene plazas en la pública. Si usted quiere hacer ingeniería industrial, periodismo, bellas artes, puede entrar en cualquier universidad con un 5 y puede entrar también en cualquier universidad pública o privada, ¿no? Entonces, excepto en Ciencias de la Salud, que vuelvo a decir por un tema de restricción de plazas, en este momento hay números clausos tanto en la pública como en la privada. El alumno que quiere ir a la privada tiene plaza en la pública, con lo cual si quiere pagar mucho más o es tonto, que no suele ser, o espera una formación mejor que la que va a recibir en otro centro que le sale más barato. La realidad es esa, son números. O sea, se coge el anuario estadístico de las universidades en este momento españolas y verá usted que en prácticamente casi todas las carreras, vuelvo a decir, excepto Ciencias de la Salud, hay notas de corte mínimas en las universidades públicas. Y con eso me lleva a un problema que no lo he querido decir tan claro, pero yo creo que es necesario decirlo, bueno, como españoles, ¿no? El sistema universitario español en este momento tiene casi un 30% de exceso de plazas universitarias. Es decir, la mayoría de las universidades públicas y muchas privadas no cubren las plazas que tienen aprobadas para enseñar las distintas profesiones. Y eso es porque hay un problema de coordinación general en el sistema que no es sano. No es sano porque el que un estudiante pueda estudiar lo que quiera y donde quiera
en mi opinión, deja de ser aspiracional, no les obliga a generar una capacidad de esfuerzo, de trabajo, de concentración, por lo tanto de aprendizaje durante el bachillerato, porque se sienten relativamente seguros que si no quieren hacer medicina o ciencias de la salud, no hace falta que se esfuercen mucho, y eso está, en mi opinión, lastrando todo el proceso educativo del país. Es decir, yo creo que la universidad debe ser selectiva, que debe ser elitista, que no deben sobrar plazas. Es verdad, tampoco tiene que ser súper elitista, que no pueda entrar nadie, pero en mi opinión, si tenemos en este momento 1.500.000 más o menos universitarios, cuando muchos de esta mesa estudiábamos éramos solo 150.000, el total de universitarios, y se ha multiplicado por 10, quizás si en vez de por 10 hubiéramos multiplicado por 8, el sistema universitario español estaría mejor. Porque tiene que ser selectivo el proceso de acceso al conocimiento, pero no por ser selectivo en sí mismo, porque si no, no es aspiracional. Y si no es aspiracional, si no aspiramos a llegar a algo más importante, no nos esforzamos. Y si no nos esforzamos, no nos transformamos. Y si no nos transformamos, aportamos a la sociedad menos de lo que podríamos aportar transformándonos. Esa es mi visión. Caballero. Yo me voy a retratar. Vale. Me voy a retratar. Soy socio del Centro Asturiano desde hace 30 o 40 años, no sé, vamos. Me dieron una insignia para celebrar los años que llevaba. Y de Compromiso Asturias desde la fundación prácticamente. Entonces, primero felicito este acto porque lo venía reclamando desde hace mucho. Que las dos instituciones colaboren, trabajen juntas y hagan todo lo posible por Asturias y por los asturianos. Me retrato porque hace unas semanas envié una carta a Oviedo, al centro, a la Secretaría de Compromiso de Asturias, diciendo que la labor que se estaba haciendo, por lo menos en Madrid, no me gustaba nada. Eran unas reuniones o encuentros muy pequeños, selectivos, en cafeterías que no tenían apenas éxito ni creo, éxito según mi criterio, ni consecuencia ninguna. Era una charla donde hablaba un señor que podía ser un juez, un periodista o otro tipo de personas, pero no aportaba nada. Y además, cuando se empezó Compromiso Asturias, se hizo un CINTAC que se menciona aquí, en el que participó mucha gente y se desarrollaron creo que cuatro de las propuestas y poco más, cuando realmente había cientos de propuestas y que yo sepa no se llevaron a cabo, pues porque o no interesaban o no hubo digamos, la institución no se dirigía. Entonces, lo que sí digo es que felicito a los dos directivas por conseguir esto y que esto funcione perfectamente, porque es una cosa que yo reclamaba desde hace tiempo. Gracias. ¿Alguien más, por favor? Hola, muy bueno. Yo quería hacerte una pregunta al hilo de las universidades y del número de universidades que tenemos en España. Son 50 públicas y 34 privadas. Es cierto que hace unos cuantos años había muchos menos estudiantes universitarios. Yo creo que por razones distintas. Primero, porque en este país la cultura ha sido de que todo el mundo tenía que ir a la universidad, pero sin embargo los ciclos formativos se han dejado de lado. Ahora, parece ser, a través de los Erasmus, ya incluso de los estudiantes de ciclos formativos, ya se pueden ir al extranjero.
Yo creo que las universidades públicas y privadas tienen que convivir, evidentemente. Pero también hay que decir una cosa. En un radio de acción muy pequeño, a veces conviven 3 universidades. Por ejemplo, estoy pensando ahora que en Alicante hay la Universidad de Elche, que está a 20 kilómetros, la Universidad de Alicante, y pues hay distintos centros en Alcoy, etcétera, etcétera. Esto es imposible, es decir, no puede ser. ¿Por qué pasó esto? Es la pregunta. Yo sí lo sé. Hubo un problema político en su día, con un presidente que se enfadó con el rector de turno y dijo, pues muy bien, ahora debe montar una universidad en otro sitio. Eso fue así, no me lo invento. ¿A dónde quiero ir yo a parar? Lo que yo quiero decir es que tenemos excesivos números de universidades. Yo soy profesor no de la universidad, pero sí que veo que mis alumnos, cuando van a la universidad, les orientamos para ver que hay una carrera u otra, y sí que notamos que hay excesivo, lo has dicho tú muy bien, hay excesiva oferta, demasiada oferta, y demasiado cerca, y demasiado costo. Es que estamos hablando de 100.000 millones de euros, que representa, y quiero decírselo a todos ustedes, el 1% del PIB de este país. Es mucho dinero, ¿eh? Es mucho dinero. Y eso no puede ser. Yo creo que las universidades tienen que, de alguna forma, como tú muy bien decías, tiene que haber una selección correcta, bien, de acuerdo con los tiempos que corremos, pero también tenemos que hacer una política, o se tiene que hacer una política de trabajar más con los ciclos formativos. En Alemania, por ejemplo, el sistema educativo alemán, los ciclos formativos están arriba. Y hay muchísimos alumnos, casi no tantos, pero un número determinado de alumnos, no tengo ahora los datos, pero creo que hay más de un 25% de alumnos que van a ciclos formativos, de grado superior o incluso de másters en ciclos formativos. Por tanto, mi reflexión y acabo es, y es la pregunta que quería transmitir, si coincides o qué podemos hacer para que no haya 50 universidades públicas y a lo mejor tampoco es necesario que haya 34 privadas. Creo, de verdad, que hay excesivas universidades en este país para el número de alumnos que tenemos. Y sobre todo, el tema geográfico no está bien planteado. No está bien planteado. No podemos que los chavales, los universitarios, tengan una universidad a 3 kilómetros, o a 4, o a 5, y cuando son 30 kilómetros ya dicen que es mucho, que ya eso es excesivo. ¿No es así? Entonces, a ver si somos capaces de poner coherencia en el reparto de alumnos, de número de universidades y de costo. Sí, muchas gracias, Manuel. Yo voy a hacer una reflexión que como todas las reflexiones, claro, tiene una parte dura y otra no. El número de universidades bueno, puede ser alto o bajo, depende del tamaño. O sea, el conjunto de universidades multiplicado por el tamaño de cada una es lo que da el total de universitarios, ¿no? Y efectivamente, como yo he dicho hace un momento, yo creo que en este momento sobra quizá entre el 25 y el 30% de las plazas universitarias, es decir, no deberían estar convocadas, ¿no? El problema es que, además de esas plazas universitarias, una parte muy sustancial de las mismas están financiadas con dinero público. Y no solo eso, sino que al estar financiadas por dinero público, cuando una institución pública está por debajo de lo que en términos económicos es su capacidad de producción, el coste por estudiante sube, porque son menos, ¿no? Pero tenemos que ser muy conscientes de algo que es difícil decir en un contexto que no sea como este. Yo puedo decirlo porque estamos en un contexto político. O sea, pero claro, es que llevamos muchos años en donde los políticos tuvieron un grado de discrecionalidad muy superior al que deberían tener, porque barrieron a los grandes cuerpos administrativos del Estado. Y por lo tanto, en cuanto deja de haber una serie de responsables del Estado que no tienen un interés político concreto en tomar decisiones, pues muchas veces se toman decisiones lo de poner una universidad en cada pueblo. Pero claro, es que eso eran votos. Y entonces este tipo de decisiones políticas, bueno, ¿qué pasa? Que somos jóvenes como democracia. Se corregirán, claro que se corregirán. Por recordar cosas de Asturias, cuando alguno de los alcaldes de los muchos municipios que tenemos no quería hacer el saneamiento, es decir, no, es que me dan más votos una bombilla que ponga que 100 alcantarillas, pero bueno, es que eran importantes las alcantarillas, porque para el saneamiento era muy relevante.
Entonces tenemos que acostumbrarnos a que los políticos no tengan tanta discrecionalidad y que no nos compren con una serie de cosas que no nos deberían de comprar. El problema de las universidades ha sido una enorme discrecionalidad de los políticos que yo la achaco a la juventud de una democracia que irá madurando poco a poco y que a medida que vaya madurando podremos tomar o ver que se toman decisiones más difíciles en el ámbito político, no solo para halagar a los ciudadanos cada vez que hay elecciones. Esa es mi visión. Pero ahora voy a bajar un momento la respuesta al tema de la formación profesional. Es el gran problema del país. Es decir, en Alemania, tú la citabas, el 53% de los jóvenes entran en formación profesional. En España, 53%. En España no llegamos a los 20 y tantos, y mientras que tenemos un 30 y tantos por ciento que llega al mundo universitario. Ese es un gran problema. ¿Cómo lo vamos a resolver? No lo sé, pero un análisis serio podría ser que incluso la formación... Bueno, siempre hay dos problemas, un problema de mentalidad social y un problema de decisiones políticas y administrativas. Entonces, el problema de mentalidad social es que como no se ha prestigiado la formación profesional, para un padre es muy duro que su hijo no vaya a la universidad, o una madre, todos tenemos ese ejemplo delante. Una posible solución, que la formación profesional del tercer ciclo estuviera dentro de las universidades. Con eso conseguirías prestigiar la del ciclo anterior, la formación profesional, y la del tercer ciclo se hace en la universidad, con lo cual no solo puede enlazar de forma aún mejor con los grados y los máster, sino que ya la tienes en el ambiente universitario. Bueno, eso es una reforma académica muy importante, pero podría no estar mal, porque la formación profesional del tercer ciclo muchas veces es más relevante en conocimientos y habilidades concretos que una carrera universitaria, con lo cual podría perfectamente estar dentro de las universidades. Pero claro, eso es una decisión de los políticos, ¿no? Por comentar las dos cosas que has dicho, pero muy interesante lo que has comentado. Señor Gerardo, por agitar un poco el ambiente, por una parte, bueno, felicitarle a don Manuel por la claridad, el esfuerzo de síntesis enorme y ofreciendo el dato preciso, y sobre todo por el tono. Uno pudiera esperar que desde el ámbito de la universidad privada el tono fuese beligerante con la pública, encontrarse con un tono moderado, reconociendo que el valor es de una elegancia extrema. Esto solo puede pasar en un asturiano. Y además optimista, ¿no? Y aquí es donde, de las dos apreciaciones que voy a hacer, a ver si comparte, si yo he entendido bien, ese optimismo por el espacio europeo de educación superior, en Bolonia, ¿no? La gran transformación de la universidad, como no se había producido probablemente desde el siglo XIII, con muy poco ruido por parte de los rectores. O sea, es curioso que la gran transformación, esto es solo equiparable a la reforma litúrgica del Vaticano II, ¿no? Que la mayor transformación litúrgica de la historia de la Iglesia se produjo sin que prácticamente se discutiese, ¿no? Se discute más años después. En el caso de Bolonia, hace unos días tenía una compañera que estudió filosofía en Italia. El trámite administrativo para equiparar el título en España supone la contratación de algo más de 6.000 euros en traducciones. Yo creo que hay algo en ese espacio europeo que en principio estaba bien pensado. Unos países fueron a grados de 3 años, otros de 4, unos de 3 más 2, otros de 4 más 1, de 4 más 2. La equiparación al título no es uniforme, hay el suplemento al título, esa parte trasera del título en el que reconoce el número de asignaturas. Las prácticas, ya no digo en el ámbito sanitario, que es una profesiones hiperreguladas, sino en otros ámbitos, no están recogidos. O sea que lo que era una buena idea, al final, yo tengo la sensación de que no sé si ha funcionado o está funcionando todo lo bien que podría ser, ¿no? Pero que desde luego esa circulación similar a la que produce cualquier ciudadano el poder circular por Europa con su carnet de identidad, en el ámbito universitario no es así, ¿no? No ha funcionado. Y la segunda, que es para que se luzca, porque como somos compañeros de batallas y de aventuras en alguna cosa, uno de los elementos fundamentales de la universidad desde su origen era la búsqueda de la verdad. La aspiración universitaria era la de la búsqueda de la verdad. Como funcionamos por péndulos de esa búsqueda teórica de la verdad ajena al ámbito, que es más, mirando con cierto desdén el ámbito de lo laboral, porque era manual, y por tanto estaba en otra esfera. No estaremos cayendo en el extremo opuesto, o sea, de convertir a la universidad en academia, en el que el alumno que entra pensando en su horizonte laboral, no en conocer, no en el interés por conocer. Ya no digamos, pues, algunos años acumulo de experiencia universitaria y ya no pregunto si los alumnos leen,
No pregunto qué están leyendo el primer día de clase, porque ¿para qué vamos a ganar depresiones? Claro, ese polo opuesto, sí están muy preocupados por cuál va a ser su horizonte laboral y eligen pensando en... El centro que compartimos tiene el 98% de inserción en el mercado laboral en el primer año. Por eso alguien cuando decide entrar a estudiar con nosotros o con otros, pues a lo mejor aunque cueste 5 veces más se lo piensa, ¿no? Pero esa búsqueda de la verdad no estará, y sé que Nebliza algo se está haciendo en este sentido, ¿no? Pero no es un polo que sería necesario trabajar intensamente. Sí, déjame decirte que, bueno, la primera parte me parece más sencilla que la segunda, ¿eh? Pero vamos ahí a las dos cosas. El espacio europeo de educación superior a mí me parece algo maravilloso, porque no hay que olvidar ni sus orígenes ni, digamos, su desarrollo futuro. O sea, el origen del espacio universitario de educación superior es porque Europa se da cuenta de que la universidad anglosajona, sobre todo la norteamericana, le está sacando tal distancia que o modifica las estructuras internas o no va a competir en términos globales o mundiales, ¿no? Y precisamente por esa doble razón de tratar de emular un sistema anglosajón mucho más ágil, mucho más dinámico, mucho más libre, se produce algunas de las disonancias que tú haces referencia. Por eso en España se va a 4 años de grado, como hacen los americanos, que tienen un bachelor de 4 grados, y en otros países se va a 3 porque tenían ya una tradición de grado más reducida y con unas enseñanzas distintas, ¿no? Entonces, precisamente la riqueza de Europa muchas veces es que esa diversidad nos da problemas a corto plazo, pero yo creo que no son más que ventajas a largo. Pero claro, es que luego encima pones el ejemplo de Italia. Italia es el país más burocratizado en el ámbito universitario que hay dentro de Europa, con lo cual es el país más complejo. Yo en esa parte creo que vamos a seguir avanzando, que es muy bueno el espacio europeo de educación superior y sobre todo el reconocimiento de las calificaciones profesionales a nivel global. Y espero que siga mejorando, ¿no? Ahora el tema de la verdad y el tema de las profesiones. No hay que olvidar una cosa, o sea, cuando se crean las universidades, como sabemos, prácticamente todos están haciendo 800 años, las más antiguas, claro, las universidades las crea el poder político y el otro poder relevante en el momento, que era el poder religioso, para formar a las personas que van a dirigir ambos ámbitos. Entonces, en el fondo, la universidad tenía las disciplinas básicas para tener oficiales, personas capaces de dirigir el Estado, las administraciones públicas, los reinos, y también para poder dirigir la Iglesia, que era, digamos, el enorme paraguas de la sociedad en aquel tiempo. Entonces, claro, si de eso pasas a la búsqueda de la verdad, bueno, nos encontramos en un momento en donde lo que llamamos por búsqueda de la verdad tiene dos extremos. O ir a la búsqueda de la verdad en valores, lo que es verdad son aquellos valores humanos fundamentales de los que tenemos que sentirnos orgullosos como raza humana, y ahí inmediatamente te metes en una discusión filosófica de cuáles son esos valores y por qué, o te vas a la verdad científica, que es una verdad experimental, y que esa verdad científica experimental, fijaros lo que está cambiando, bueno, en todos los ámbitos. O sea, para mí el más relevante es la plasticidad del cerebro. Hasta hace poco se creía que el cerebro era algo inmutable que teníamos ahí y que por lo tanto no lo podíamos transformar, y ahora se sabe que el cerebro, lo digo porque es muy importante para el aprendizaje, en cierta forma funciona como un músculo. Cuanto más lo ejercitas, más se desarrolla y más capaces, con lo cual estamos en la búsqueda de la verdad científica, encontrándonos incluso con realidades sobre el hombre absolutamente nuevas. Y por lo tanto, yo creo que esa búsqueda de la verdad se sigue haciendo en el ámbito universitario, ¿no? Y las dos verdades son esas, la verdad esencial, filosófica, fundamental, digamos, o la verdad científica, que no tiene más remedio que convivir dentro del mundo universitario. ¿Alguien más, por favor? Y sí, a Rosa había pedido la palabra. Muy breve. Sobran plazas. ¿Cómo no? Eso sí, hay muchos celemines que no valen, y aunque quieran.
Entonces, ¿cómo no van a sobrar? Se pueden entrar, ¿qué más quisiera? Anda, y hay algunos pasan por la puerta y ya está. Me gusta su teoría. Por favor. Sí, bueno, pues unos minutos nada más porque no quiero explicar. Pero no puedo dejar de hablar primero por felicitar a Manuel. Me siento muy identificado con todo lo que has dicho. He tenido la fortuna de dedicarme muchos años a la universidad, 25. Sí, disculpe. Decía que en primer lugar felicitar a Manuel por esta extraordinaria charla. Me siento muy identificado, me he sentido muy reconocido en lo que has dicho. Y decía que he tenido la suerte... decía que he tenido la suerte de trabajar muchos años en la universidad, sobre todo en una universidad pública, pero también he tenido la ocasión de visitar universidades fuera, en la Universidad de Berkeley, en Estados Unidos, de conocer también la universidad privada, y querría hacer una reflexión más que una pregunta, ¿no? A veces se identifica universidad privada con algo que se ha dicho aquí, que creo que puede ser una realidad, pero que creo que no es la verdaderamente relevante, que es la de comprar un título, ¿no? Yo creo que lo verdaderamente relevante, si reflexionamos ahora en la sociedad en la que vivimos, cuando los padres quieren la mejor educación para los hijos, es que piensan en qué les ofrece la universidad para que sus hijos no solamente puedan acceder al mercado de trabajo mejor, sino que tengan una mejor formación. No creo yo que el factor más relevante sea que sus hijos estudien en la universidad en la que más fácilmente van a conseguir un título. Por eso creo que el valor de las universidades privadas, que también lo tienen las universidades públicas, yo he tenido ocasión de contribuir a crear probablemente la universidad más pequeña de España, que es la Universidad de La Rioja. Tuve el honor de participar en su creación con otros compañeros, la universidad de 4.300 alumnos, que en su momento intentamos decantarlas al tema vinícola por buscarle una especialización, pero que es una universidad que nace porque era la única comunidad española en la que no había universidad, pero que tiene un formato por número de alumnos muy reducido, evidentemente, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que a veces se ve a la universidad privada como un contrincante, como alguien que ofrece títulos baratos, cuando resulta que la universidad privada, en este mundo en el que vivimos, lo que está tratando, y creo que lo está consiguiendo, es ofrecer una serie de valores añadidos a la formación. Por ejemplo, ya no basta con estudiar Derecho, o ya no basta con estudiar Administración de Empresas, o no basta con estudiar Marketing, sino que las universidades ahora, en la línea en la que están, es ofrecer un valor añadido. Entonces estudiamos Derecho, pero lo estudiamos con Relaciones Internacionales, o estudiamos Administración de Empresas, pero ya no es que le añadamos Derecho, que eso ya es un clásico, sino que añadimos otras potencialidades de business o de lo que sea. Yo creo que el debate es buscar un equilibrio efectivamente entre la universidad pública. Creo que el Estado tiene que posibilitar que todas las personas que tienen capacidad puedan estudiar con un sistema de becas importante, también las privadas, pero también tenemos que dar esas dos opciones. Es muy relevante el dato que has dado de la diferencia del número de estudiantes en lo que es el grado y lo que es el posgrado. Vemos cómo se orienta en el posgrado a un mayor número de participantes en la universidad privada respecto a la universidad pública, ¿no? Por tanto, creo que lo importante es la competencia. Lo importante es ayudar a que la formación sea mejor, que los títulos estén prestigiados. Si uno se va a Estados Unidos, a la Universidad de Oklahoma, que lo acabas de mencionar hace un momento, cuando estuve en Berkeley, pues en fin, en cualquier americano que se precie, lo primero son los rankings de las universidades, pero no porque resulte más fácil aprobar, sino porque probablemente es más difícil aprobar y por tanto el título está más prestigiado y las empresas tienen mucho más interés en contratar a esas personas en los rallies que organizan luego cuando acaban. Por tanto, creo que lo importante en definitiva es buscar un equilibrio. En ese sentido me han parecido muy relevante algunas reflexiones que no voy a extenderme en ellas porque me agradaría mucho. Por ejemplo, cuando has dicho que los clientes no son los estudiantes, efectivamente lo primero que podemos pensar es que el cliente de una universidad es el estudiante. Cuando tú has puesto el acento precisamente en aquellos que luego van a contratar a ese estudiante, me parece una idea muy interesante, porque efectivamente puede ser una idea fuerte que en principio choca. Por tanto, en definitiva, nada más que compartir contigo las reflexiones, felicitarte y, en fin, pues aportar esta pequeña reflexión.
yo quería agradecerte igualmente la conferencia magistral, extraordinaria. Contamos contigo en muchos aspectos, ya lo sabes, integralmente, pero también como ponente, porque nos ha encantado. Este es un mundo universitario muy complejo, los que vivimos de él, y tenemos también muchas críticas que formular, especialmente a la universidad pública. Lo digo de verdad, porque realmente está en algunos aspectos, aunque ahora se maquille con esas agencias de control, un tanto privatizada en muchos aspectos, quizá por la endogamia existente, y desde luego, ¿qué vamos a decir? La universidad, creemos en ella totalmente, pero una universidad que tiene que mejorarse, y en este sentido, pues, agradecemos estos datos que se nos aportan sobre la universidad privada, que sirven de estímulo también para que la universidad pública mejore. Efectivamente hay una competencia imperfecta y un mundo universitario, un sistema universitario que contribuye al desarrollo económico, al desarrollo social y, en la línea de lo que decía el compañero, pues al desarrollo personal. Aquí entramos en esos conocimientos a los que se refería el profesor Villa, conocimientos, habilidades, competencias, actitudes que en el fondo, ya lo apuntaba Manolo, pues son valores. Pero muchas veces, Manolo, los valores brillan por su ausencia. Y esta es la pena, esta es, yo creo, que una de las claves explicativas de lo que tenemos. Unos procesos de calificación del profesorado, por ejemplo, en el ámbito de la docencia, de la investigación, estrictamente cuantitativos, no se valoran otros aspectos que nos hacen perder a grandes profesionales, conoce uno a gestores que dejan mucho que desear, eso nos parece, y hablo sobre todo de la universidad pública, en la que creo, por supuesto, pero esto no puede seguir así, y en fin, a ver qué maneras hay de mejorar. ¿Qué propondrías tú? Esa es mi pregunta, para mejorar un poco nuestro sistema universitario, en síntesis. ¿Qué se te ocurre? Aparte de la reducción de universidad. Muchas gracias. Yo ahí tengo que responder de una forma clara y muy precisa, ¿no? Y vuelvo a hablar de esta juventud de democracia que tenemos. O sea, no puede ser que las universidades públicas se rijan como cooperativas subvencionadas en un 80%. Y por lo tanto, la elección de sus órganos de gobierno, la elección del rector y la elección no puede hacerla el conjunto de participantes en la universidad, alumnos, profesores, personal de administración y servicios. Si no se cambian los órganos de gobierno de la universidad pública, en donde haya un grupo reducido de personas, cuyo objetivo fundamental sea la calidad y la exigencia dentro de esas instituciones, no van a cambiar las universidades públicas. Por lo tanto, mi opinión, para no obligarles a todos, sería que se publicara una ley en donde aquellas universidades más dinámicas decidieran cambiar el sistema de elección de sus órganos de gobierno y lo que han hecho los portugueses, se convirtieran en fundaciones donde tienen unos patronatos absolutamente responsables del camino y del éxito de la universidad, de personas comprometidas con el futuro de esa institución, pero que no están al albur de la elección de aquellos sobre los que tienen que mandar. Profundizando en la propia intervención que hacía antes Gerardo, imaginaros que, pues eso, que el director del hospital lo eligieran los pacientes, pues sería una cosa rara y funcionaría mal. Pues no puede ser que el rector sea elegido por el conjunto de personas a los que tiene que mandar y a los que tiene que obligar a hacer las cosas. Entonces, para mí, el gran cambio de la universidad pública debería ser por una ley que facilitara el cambiar los órganos de gobierno, lo que se llama la gobernanza universitaria, y que a partir de ahí el nivel de exigencia hacia todas las personas de la organización, empezando por los propios profesores, pudiera ser más alto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra intervención? Yo quiero hacer una pregunta, voy a hacer una pregunta, digamos, también políticamente incorrecta. Y voy a hablar sobre el tema del rey Juan Carlos, porque yo creo que una idea que tenemos todos, yo creo que todos sentimos vergüenza ajena por lo que pasó con el rey Juan Carlos, en el sentido de darnos cuenta de que se estaban regalando títulos
por motivos políticos, digamos. Además coincidió que yo tenía una estudiante francesa en mi casa y que venía de una escuela de comercio muy prestigiosa de Burdeos y que tenía un convenio con la de Juan Carlos, y la pobre chica, cuando le estalló todo el escándalo, no sabía en qué agujero meterse. Y de hecho, en la escuela francesa pues también se plantearon incluso por romper ese convenio. Creo que se le hizo un daño enorme a la universidad, al prestigio de la Universidad Española. Todos los universitarios nos sentimos, digamos, afectados por eso. Y la pregunta que te hago es, imagino que este tema se habrá tratado en la conferencia de rectores, que comentabas antes, ¿qué medidas o qué ideas no tiene la universidad para evitar en el futuro que vuelvan a sucederse estos episodios, digamos, ¿no? Sí, perdonad que yo nunca soy ni políticamente correcto ni incorrecto, digo lo que me parece que es la realidad, y me vais a permitir que hable con esa libertad y que lo una además a la pregunta que me hacía el presidente del centro antes. Cuando él decía que se había privatizado un poco la universidad pública, es una forma elegante de decir que hay toda una serie de departamentos, cátedras, etcétera, que funcionan para el interés de las personas que están allí y no para el interés global de la universidad, ¿no? Entonces, lo que pasaba en la Rey Juan Carlos no es más que eso. Había un director de un determinado instituto que le habían dado una libertad para establecer sus propios programas académicos, y lo que había convertido eso es, bueno, pues en un saco negro donde sin ninguna exigencia lo que hacía era regalar, casi regalar títulos a políticos para su propio beneficio de relación personal con esos individuos, ¿no? Entonces, naturalmente, fallaron los sistemas de control de la universidad y falló lo que yo llamaría la atención general hacia ese tipo de prácticas. ¿Cómo se corrige? Pues yo lo acabo de decir, primero cambiando los órganos de gobierno. O sea, los órganos de gobierno universitarios no pueden ser electivos. O sea, no puede ser que toda la comunidad académica universitaria elija al rector y elija los órganos de gobierno, porque eso no funciona en ningún sitio. Entonces, eso no es democracia, eso simplemente, bueno, pues eso, un planteamiento de cooperativa, que es muy difícil tener una cooperativa universitaria, Pueden funcionar las cooperativas fenomenal en otros ámbitos. Lo primero, cambiando los órganos de gobierno. Y lo segundo, que yo también lo citaba indirectamente, es que los políticos han tratado de meterse en todas partes. No es tolerable, quiero decir, que los políticos intenten ocupar las organizaciones, ocupar las universidades, ocupar las cajas de ahorro. Es que quieren ocuparlo todo. Señores, eso tienen que estar, digamos, en unos ámbitos muy concretos y no en cualquier parte. Bueno, mis felicitaciones a los ponentes por encajar tanto contenido en tan breve espacio de tiempo. Hay que hacer filigranas para ello. Y especialmente la felicitación para el profesor Villa por esta magistral conferencia que nos ha regalado. Muchas gracias a todos. Sí, es que como soy astemio no me acordaba del... Hay un pinito ahora detrás de esa persiana y ahí seguimos charlando de la universidad, si es que nos apetece.